Rechacé a mi mejor amigo por alguien que no valía la pena. Años después me arrepiento de esa decisión. Desde que tengo memoria, Agustín ha sido parte de mi vida. Nos conocimos cuando éramos niños, cuando nuestros padres se hicieron amigos en la escuela primaria y decidieron inscribirlos en el mismo colegio. Desde ese momento nos volvimos. Era el típico niño tranquilo, siempre sacaba buenas notas, jamás se metía en problemas y tenía una paciencia infinita para todo. Yo, en cambio, era más impulsiva, siempre buscando nuevas experiencias y emociones, aunque eso significará meterme en líos de vez en cuando. De alguna manera, él siempre estaba ahí para sacarme de apuros. Recuerdo las tardes en su casa haciendo tareas juntos mientras su madre nos preparaba chocolate caliente en invierno. Por las veces que me ayudaba a estudiar cuando yo no entendía nada de matemáticas y estaba a punto de tirarla. Playa. Siempre encontraba la forma de explicármelo con paciencia, sin burlarse ni fastidiarse de mi torpeza. Con el paso de los años, nuestra amistad se fue fortaleciendo. Nos entendíamos sin necesidad de palabras. Cuando estaba triste, Agustín lo notaba de inmediato y hacía cualquier cosa para sacarme una sonrisa. Y yo simplemente lo veía como mi mejor amigo. Nunca pensé en de otra manera. Hasta que apareció Luis. Luis era todo lo contrario a Agustín. Despreocupado, divertido, con un aire rebelde que hacía que todas las chicas se fijaran en él, incluyéndome. Desde el primer día que lo vi en la escuela sentí que había algo en él que me atraía de una manera que jamás había sentido con Agustín. No era solo su sonrisa encantadora ni su mirada seductora, sino la forma en la que hablaba, en la que se movía como si el mundo entero le pertenecía. Agustín, por otro lado, no parecía impresionado con él. Recuerdo una vez en la que le conté lo mucho que me gustaba Luis y él solo me miró con una expresión difícil de descifrar. ¿De verdad crees que es buena idea? Me pregunto con un tono más serio de lo normal. ¿Por qué no lo sería? Es interesante. Y guapísimo. Agustín no respondió. Bajó la mirada y suspiró antes de decir. Solo ten cuidado. No quiero que te hagan daño. Yo en ese momento no le di importancia a sus palabras. ¿Por qué lo haría? Luis era todo lo que yo quería, o al menos eso creía. Con cada día que pasaba mi interés por Luis crecía. Él tenía esa actitud de chico malo que a tantas nos volvía locas en llegaba tarde a clase sin preocuparse. Hacía bromas que nos hacían reír hasta dolernos el estómago y siempre encontraba la forma de escaparse de los profesores cuando intentaban regañarlo. Era emocionante estar cerca de él. Sentía que la rutina se rompía y que cada momento a su lado era impredecible. Agustín seguía siendo el mismo de siempre. Con una vida estructurada. Siempre hablaba de sus planes a futuro, de cómo quería ir a la universidad y conseguir un buen trabajo y tener estabilidad. Su forma de pensar me parecía aburrida. No entiendo cómo puedes vivir tan pendiente del futuro. Le dije un día mientras caminábamos a casa. ¿Por qué es importante? Todo puede ser divers. Algún día tendrás que pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida. Pues yo quiero vivir el presente y no preocuparme tanto. ¿Por eso te gusta Luis? Preguntó con una ligera amargura. Me sorprendió su tono. Agustín nunca había sido de los que opinaban sobre mis gustos y decisiones. Sí me gusta. Es divertido y me hace sentir. Lo que no entendía en ese momento era que él estaba tratando de advertir. Los días pasaban y mi amistad con Agustín se mantenía firme, pero algo había cambiado entre nosotros. Había una tensión en el aire, una incomodidad que antes no existía. Sentía sus miradas largas y silenciosas cuando hablábamos de Luis y aunque nunca decía nada abiertamente su desaprobación era evidente. No podía entender por qué le molestaba tanto que estuviera interesada en él. No se suponía que como mi mejor amigo debía apoyarme. Una tarde, mientras estábamos en su casa estudiando para un examen de la universidad, noté que estaba más callado de lo normal. A diferencia de otras veces, no me regañaba por distraerme ni me insistía en que me concentrara. Solo hojeaba sus apuntes en silencio como si su mente estuviera en otro lado. ¿Pasa algo? Cerrando mi cuaderno. Agustín suspiró y dejó su lápiz sobre la mesa antes de mirarme fijamente. Sí. Desde hace mucho tiempo.
Fruncía el ceño. Estaba acostumbrada a verlo tan serio. Dime. Él tomó aire como si necesitara valor tras unos segundos de silencio. Finalmente habló. María, yo me gustas. Desde hace años. Siempre lo supe, pero nunca tuve el valor de decirlo porque no quería arruinar nuestra amistad. Pero ahora verte interesada en Luis me hace darme cuenta de que si no te lo digo puede que me arrepienta para siempre. Sus palabras le tomaron completamente por sorpresa. Sentí un nudo en el estómago, no de emoción, sino de incomodidad. Nunca lo había visto de esa forma. Nunca había considerado la posibilidad de que mi mejor amigo sintiera algo por mí. Para mí Agustín siempre había sido mi compañero de vida, el que me ayudaba cuando estaba en problemas, el que me apoyaba en todo, pero nada. Agustín, murmuré sin saber qué decir. ¿Tienes que responderme? Solo quería que lo supieras. Pero también quiero decirte algo más bajo la mirada, como si no quisiera que viera la expresión en su rostro. Luis no es el tipo de persona con la que debería estar. ¿Por qué dices eso? Porque lo conozco, sé cómo es. Solo quiere jugar contigo, María. ¿No le importa realmente? Me crucé de brazos sintiendo como la incomodidad se transformaba en molestia. ¿Qué ahora quieres decirme con quién puedo salir solo porque te gusto? No es. Es que me preocupo por ti y me duele verte tomar una decisión que sé que te hará daño. ¿Tú sientes algo por mí? Lo siento, pero yo no siento lo mismo. Vi cómo su expresión se llenaba de tristeza, pero no me detuve. Además, no puedes esperar que simplemente me olvide de Luis solo porque tú decidiste confesarme esto ahora. Él me gusta y si tú no lo aceptas, entonces tal vez deberíamos darnos un tiempo como amigos. Sus ojos reflejaron un dolor que no supe interpretar en ese momento. Así eso. Recogí mis cosas y salí de su casa con el corazón acelerado. Pensaba que había hecho lo correcto, que había sido honesta con mis sentimientos, pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que tal vez solo tal vez estaba cometiendo un error del que me arrepentiría el resto de mi vida. Había algo en su confesión que me había perturbado, pero no por las razones que él seguramente esperaba. Su declaración de amor me hizo sentir atrapada como si me estuviera obligando a reconsiderar mis sentimientos cuando yo ya tenía claro lo que quería. O al menos eso creía. Durante toda nuestra amistad, Agustín había estado a mi lado sin pedir nada a cambio, sin exigir que sintiera lo mismo que él, pero ahora su confesión me hacía sentir como si nuestra relación de año hubiera sido una mentira. Como si todo lo que habíamos compartido tuviera una intención oculta, y no quería pensar eso de él, pero en mi mente se formaban preguntas que no podía evitar. Había sido mi amigo solo porque esperaba que un día me diera cuenta de sus sentimientos. Era justo que ahora intentara hacerme dudar cuando yo ya tenía interés en alguien. Más. La incomodidad se transformó en frustración y esa frustración en el enojo. Me repetía. Y otra vez que no tenía por qué sentirme culpable que Agustín había tenido años para decirme lo que sentía y decidió hacerlo justo cuando yo estaba conociendo a alguien más. ¿Por qué ahora? Porque tenía que hacerme esto justo cuando por fin sentía que alguien como Luis me estaba tomando en cuenta. Luis. Pensar en él disipó mis dudas o al menos eso creí en ese momento. Me recordó que Agustín no tenía derecho a decirme con quién podía estar. Él no era mi padre, ni mi hermano ni mi dueño. Era solo mi amigo y si nuestra amistad se rompía por esto, entonces tal vez nunca había sido tan fuerte como yo creía. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, busqué a Luis con la determinación de seguir adelante sin importar lo que Agustín pensara. Lo encontré en su grupo de amigos riendo como siempre, con esa actitud despreocupada que me había llamado la atención desde el primer momento. Me acerqué con una sonrisa y él me recibió con su P. Pasé cada vez más tiempo con él, alejándome poco a poco de Agustín. Me costó ignorar su mirada decepcionada cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, pero con el tiempo me convencí de que lo mejor era dejarlo atrás. No quería que su presencia me hiciera dudar. Luis tenía algo que me hacía sentir especial. Su actitud despreocupada, su confianza, la forma en que siempre tenía algo divertido que decir. No era como Agustín, que siempre me insistía en que estudiara y tomara las cosas en serio. Con Luis, todo era risas y emociones. Después de clases me presentaba a sus amigos, me hacía sentir parte de su mundo.
Era una sensación nueva y emocionante. En ese momento estaba convencida de que había tomado la decisión correcta. Pero había pequeños detalles que me inquietan. Cosas que ignoraba porque no quería verlas. Luis cancelaba planes a última hora sin darme explicaciones. A veces desaparecía por días sin responder mis mensajes y cuando estábamos juntos su atención no siempre estaba en mí. Había momentos en los que sentía que yo era solo una opción más en su vida, no alguien importante. Me repetía a mí misma que era normal, que no podía esperar que él estuviera pendiente de mí todo el tiempo. Me decía que lo importante era que cuando estábamos juntos me hacía sentir viva. Pero en el fondo había una pequeña voz que me advertía que algo no estaba bien, que mi relación con Luis no era como yo había imaginado. Ignore esa voz. Me aferré a la idea de que había tomado la decisión correcta, que Agustín solo estaba celoso y que Luis era lo que realmente quería. No en ese momento de que estaba caminando hacia un error del que me costaría años recuperarme. El tiempo pasó y sin darme cuenta estábamos en el último año de la universidad. Mi relación con Luis había sobrevivido a los altibajos de la juventud. O al menos eso me gustaba pensar. Fue todo lo que esperaba: salidas, diversión, emoción constante. No había un solo día en el que no estuviéramos. Me encanta la sensación de estar al lado de alguien tan seguro de sí mismo que parecía no preocuparse por nada más que vivir el momento. Por otro lado, no supe mucho de él. Supe que había entrado a una de las mejores universidades, que estaba destacando en su campo y que su futuro se veía brillante. Pero nuestra comunicación se había reducido a saludos cortos y miradas editadas cuando coincidíamos en algún evento de la universidad. Yo me convencía de que no me importaba, que había tomado la mejor decisión, que Luis era el tipo de persona con el que quería compartir. Durante el último año de la carrera, Luis me propuso matrimonio. Fue un momento emocionante, aunque dentro de mí había algo que no terminaba de sentirse del todo bien. Nos casamos en una boda sencilla pero llena de amigos y familiares. No podía negar que me sentía feliz, que en ese momento pensé que había tomado la decisión recta. Pero la realidad es que yo quería creerlo. Los primeros meses del matrimonio fueron como una extensión de nuestra relación universitaria. Seguíamos saliendo con amigos, disfrutando de la libertad que nos daba nuestra independencia. Éramos como unos adolescentes, pero sin restricciones. Pero con el tiempo la emoción comenzó a desvanecerse. Luis no tenía un plan a futuro, no le importaba demasiado la estabilidad. Yo había conseguido un buen trabajo gracias a mi esfuerzo en la universidad, pero él saltaba de un empleo a otro sin comprometerse con ninguno. Me decía que odiaba la rutina, que no quería ser como esos hombres aburridos que trabajaban todo el día sin disfrutar la vida. Lo admiraba por su espíritu libre, pero pronto me di cuenta de que lo que realmente sucedía era que no quería responsabilidades. Los problemas empezaron a surgir. Luis gastaba dinero sin control, organizaba reuniones en casa sin avisarme, se iba con sus amigos sin decirme cuándo volvería. Cuando intentaba hablar con él se molestaba y me acusaba de querer cambiarlo. Yo me convencí de que era normal, que todas las parejas tenían diferencias, que con el tiempo aprenderíamos a equilibrarnos. Cada discusión nos alejaba. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el futuro, me respondía con evasivas o simplemente se iba. Empezó a llegar tarde a casa sin dar explicaciones y cuando yo le reclamaba me decía que estaba exagerando, que necesitaba relajarme. Los años pasaron y mi relación con Luis se convirtió en una rutina vacía. Lo que alguna vez me pareció emocionante, ahora agotador. Me encontraba trabajando más para mantenernos mientras seguía sin encontrar estabilidad. Nuestros amigos en común comenzaron a distanciarse, algunos porque se dieron cuenta de que Luis nunca cambiaría, otros porque simplemente maduraron y dejaron atrás la vida de excesos. Yo también cambié. Me di cuenta de que quería más de la vida, que necesitaba estabilidad, que la diversión sin rumbo ya no me llenaba. Pero Luis seguía siendo el mismo. En algún punto dejé de admirarlo. Dejé de verlo como el hombre que me había hecho sentir especial y comencé a verlo como una cara. Un día lo vi todo con claridad. Fue en una reunión de exalumnos de la universidad. Después de muchos años, volví a ver. Se veía completamente más maduro, más seguro. Nos pusimos al día, hablamos de lo que había sido, de nuestras vidas. Me contó que había conseguido un gran trabajo, estaba comprometido con una mujer maravillosa, que tenía planes de formar una familia.
Mientras lo escuchaba, una sensación amarga se instaló en mi pecho. Allí estaba él, con la vida que siempre había soñado, con la estabilidad que yo anhelaba, con el éxito que yo tanto admiraba. Y yo estaba atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que nunca había querido crecer. Esta noche, cuando volví a casa, me derrumbé. Me di cuenta de que había cometido el peor error de mi vida. Había dejado ir a la única persona que realmente se preocupó por mí, la única que siempre quiso lo mejor para mí, por alguien que no valía la pena. Intenté engañarme diciéndome que no había forma de saberlo, que en ese momento tomé la decisión que creí. La verdad era que sí lo supe. Siempre lo supe. Simplemente no quise verlo. Los meses siguientes fueron un infierno. Luis y yo peleamos constantemente. Él se daba cuenta que ya no lo admiraba como antes, que mis ojos ya no brillaban cuando lo veía. Yo sabía que no podía seguir viviendo así. Después de una discusión particularmente fuerte, decidimos divorciar. La decisión de divorciarnos no fue repentina, sino la acumulación de años de indiferencia, peleas sin solución y un amor que hacía mucho había muerto. Aún así, cuando Luis y yo nos sentamos por primera vez a hablarlo en serio, sentía un nudo en la can. No porque todavía lo amara, sino porque admitir que mi matrimonio había sido un error era como aceptar que había arruinado mi vida con mis propias manos. Los trámites fueron más complicados de lo que imaginé. No teníamos hijos ni propiedades en común, pero Luis había acumulado deudas a mi nombre sin que yo lo supiera. Compras a bares, hoteles, billares, etc. Creo que llegó a serme infiel, pero no me afecta de parte suya. El día de la audiencia final me senté en aquella sala del juzgado con el corazón pesado. Luis ni siquiera se molestó en vestirse de manera formal. Llegó con su actitud de siempre, como si estuviera allí solo para firmar un simple papel. Cuando el juez nos preguntó si estábamos de acuerdo con la separación, asentí sin dudar. Luis hizo lo mismo sin siquiera mirarme. Después de años de matrimonio, todo terminó con una firma. Divorcio fueron un golpe tras otro. Me encontré atrapada en una rutina vacía, sin dirección, sin propósito. Todo lo que alguna vez creí, seguro, se había desmoronado, y ahora que estaba sola no podía dejar de pensar en el pasado, en todas las decisiones que me llevaron hasta aquí. Cada noche mi mente volvió a los recuerdos con Agustín. Su risa sincera, su manera de mirarme con ternura, su apoyo incondicional. Él estuvo ahí hasta que yo lo rechacé sin dudar. Y todo por alguien como Luis, alguien que me trató como si no valiera nada. Pero me lo merecía. Había apostado mi felicidad y había perdido. Después de mucho pensarlo, tomé mi teléfono y busqué su contacto. Su número seguía ahí como si los años no hubieran pasado. Me quedé mirando la pantalla, del dedo temblando sobre el botón de llamada. ¿Qué le iba a decir? Que lo extrañaba. Que me había equivocado. Que daría lo que fuera por retroceder el tiempo. Respiró hondo y antes de poder acobardarme, marqué. El tono sonó una vez. Luego otra. Y otra más. Hasta que la llamada se cortó. Intenté nuevamente, pero esta vez la contestadora respondió. Su voz era diferente, más madura, pero seguía teniendo ese tono amable que tanto extrañaba. Hola, soy Agustín. Contestar en este momento, deja tu mensaje. Colgué sin decir nada. Me sentí ridícula. Esperaba que me atendiera como si nada. Después de tanto tiempo, después de lo que le hice, era lógico que hubiera dejado atrás. No me rendí. Intenté escribirle, pero cada vez que abría la conversación, las palabras se quedaban atrapadas en garganta. Como se suponía que debía. Hola, Agustín. ¿Recuerdas a la chica que te cambió por alguien que no valía la pena? La reunión de hace. Resultó que tenía razón y ahora quiero hablar contigo. No. No había manera de que pudiera escribirle sin sonar patética. Decidí intentar. Busqué en redes sociales, revisé su perfil con el corazón en la garganta. Un grupo de amigos en lo que parecía una reunión de trabajo. Se veía bien. Félix. Diferente. Y luego lo vi. Una foto de él con una mujer. No era solo una amiga, eso lo podía notar de inmediato. La manera en que la abrazaba, la forma en que ella lo miraba.
Supongo que ella era la mujer maravillosa de la que me habló en esa reunión. Dejé el teléfono a un lado y me cubrí el rostro con las manos. Me di a mí misma por ser tan tonta, por haber desperdiciado la única oportunidad que tuve de ser feliz.